Les agradecemos su presencia el día de hoy. Vamos a empezar pronto la reunión. Esta es la segunda sesión de capacitación que tenemos para presentarles nuestro proyecto y agradecemos que nos puedan acompañar. Como ya tuvimos una primera sesión, en esta primera sesión pues la tenemos grabada e intentaremos compartirles el link de la grabación para quienes deseen ponerse al día. Y al mismo tiempo en esta sesión se realizaron dos encuestas, las cuales voy a compartir aquí los links en el chat para que los que no la pudieron llenar pues puedan completarla. Y a continuación los dejo con el doctor José Carlos Monzón de IESIS, que es el Instituto de Investigación y Estudios Superiores sobre Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar, quien forma parte de este proyecto. José, no sé si estás listo para presentar o esperamos otro momento a que se integren los demás participantes. Muchas gracias, Michelle, y buenos días a todos. Sí, yo solo quería preguntar, quizás nadie nos puede decir cuántos faltan de los que están convocados para ver si damos un par de minutos más. Hola, buenas tardes a todos. Permítanme un momentito, voy a contar bien a todos los participantes. Muchas gracias. Estaríamos esperando alrededor de 22 personas conectadas. Gracias. Sí, creo que ya no faltan muchas personas. Muy bien, entonces vamos a empezar. Empecemos, gracias. Buenísimo. Solo quiero recordar, si alguien no ha hecho la encuesta de evaluación inicial con respecto a los conocimientos epidemiológicos, ahí en el chat está el vínculo. Por favor, si fueran tan amables de poderla completar. Esto es importante porque nos sirve de retroalimentación también a nosotros para pues ir afinando un poco más el contenido del taller para hacerlo lo más útil posible. Tenemos 18 personas conectadas, faltarían más o menos 4. Perfecto. Yo creo que vamos a empezar por respeto a las personas puntuales y voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo. Yo creo que ya la ven. Sí, José Carlos, la podemos ver. Gracias. Denme un momento solo. Ahí estamos. Listo. Entonces, esta es una introducción a las métricas que utilizamos en epidemiología. Vamos a ver un poco un recordatorio de las medidas de frecuencia y ocurrencia de enfermedad y algunos indicadores epidemiológicos que nos van a servir más adelante cuando estemos viendo los análisis situacionales con respecto a la epidemia en el país. Entonces, primero un recordatorio básico de qué es la epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución de los determinantes de salud o enfermedad en poblaciones específicas y la aplicación de este estudio al control de problemas de salud. Esto, quiero recordarles, no solo aplica a enfermedades infecciosas como lo es la COVID-19, sino también se aplica a cualquier otro tipo de enfermedad que empieza a aumentar en su prevalencia o en su incidencia en una población específica. Por ejemplo, la diabetes, una epidemia muy marcada y con muchos efectos adversos para la sociedad, así como también las enfermedades cardiovasculares, que son muy prevalentes, casi también al mismo nivel que, más importantes más bien que las infecciosas, y que ahora países en vías de desarrollo como Guatemala, pues estamos heredando y se está viendo que esta epidemia de enfermedades crónicas pues tiene efectos devastadores en un sistema de salud pública como el de Guatemala. Se me había olvidado mencionarles, si alguien tiene alguna duda o quiere comentar, pues pueden hacerlo directamente.
o escribir en el chat. Voy a estar tratando de tener el chat abierto, y si no, pues pueden activar su micrófono y hacer la pregunta o el comentario. Ok. Entonces la epidemiología... José, perdón, si pudieras activar tu cámara, de repente verte nos ayuda a seguir la presentación. según yo está activa. Ay, yo no te logro ver. No sé si los demás logran ver. ¿Ah, José? Sí La está actividad activa, es- la logramos ver. Ah, ok, gracias. Sí la Era logran por mi ver. vista, entonces. Gracias. Ah, buenísimo. Ok, entonces la epidemiología se ayuda de indicadores para poder estudiar las enfermedades y estudiar la manera y velocidad en la que ocurren en una población. Estas dependen de la naturaleza de los datos, estas medidas pues dependen de la naturaleza de los datos y de las variables que vamos a estudiar y del problema que queremos investigar. Por ejemplo, a veces lo que queremos es realizar una comparación con la ocurrencia de la enfermedad en otros países, o a veces lo que queremos es solamente realizar un conteo o ver la velocidad en la que está ocurriendo una enfermedad dentro de una población específica. En este caso, dentro de la población de un departamento, por ejemplo, un municipio, etcétera. Para establecer la distribución de la enfermedad, entonces, necesitamos estos indicadores. Muchos van a ser formas básicas de medida, como un número, una proporción, una razón, una tasa, que lo que nos dicen únicamente es, por ejemplo, hacer un conteo, o nos dan una medida relativa al total de una población, como lo es, por ejemplo, las proporciones o porcentajes, o si queremos saber en relativo a otra población o a otra subpoblación cómo ocurre la enfermedad, podemos utilizar una razón, por ejemplo. ¿Cuántos hombres se enferman por cada mujer enferma de cierta enfermedad, o cuántas mujeres se enferman por cada hombre? Para establecer una razón. O una tasa, cuando ya añadimos una unidad de medida de tiempo y de por cada cuántas personas adicional, para poder hacer comparaciones con otros países. Por ejemplo, como lo es el caso de una tasa de incidencia por cada 100,000 habitantes. Para estas medidas necesitamos establecer o definir dos medidas primordiales en el entendimiento de la ocurrencia de una enfermedad. Y estas son la incidencia y la prevalencia. La incidencia nos referimos, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pero se los adelanto, a los casos nuevos, y la prevalencia al total de casos existentes. Y entonces va a existir cierta relación entre la prevalencia y la incidencia. Entonces, volviendo a los números, a las formas básicas de medida, un número es un valor absoluto o un conteo, es decir, no va a tener una importancia relativa para hacer comparaciones o para poder saber qué tanto en comparación con otro país o con otra población distinta está ocurriendo la enfermedad. Por ejemplo, 10 casos de COVID en Estados Unidos versus 10 casos de COVID en Guatemala no nos dicen mucho. Sí sabemos que las poblaciones son distintas y que Estados Unidos es mucho más grande en población que Guatemala. Por lo tanto, 10 casos en un país más pequeño, pues va a tener un poco más de impacto que 10 casos en Estados Unidos, pero de igual forma es difícil establecer la magnitud sin tener otras medidas de apoyo. Luego, la razón es un cociente de dos frecuencias absolutas en la que el numerador no está incluido en el denominador. Es decir, vamos a comparar cuántas mujeres tienen una enfermedad o cuántos hombres, para establecer, digamos, esa relación de esa razón, perdón, o otro tipo de estratificaciones. Puede ser los que tienen una condición versus los que no tienen la condición, etc. La característica principal es que se comparan dos números donde uno no tiene relación con el otro, sino que son completamente independientes. Luego tenemos la proporción, que esta sí es un cociente en el que el numerador está incluido dentro del denominador y por lo tanto solo va a estar entre 0 y 1.
Por ejemplo, de 100 casos confirmados de COVID, 40 no presentaron ningún síntoma, es decir, la proporción de casos asintomáticos es de entonces 0.4. Si lo queremos pasar a porcentaje, porcentaje y proporción es lo único que varía, es la escala de medida. La proporción va a ser de 0 a 1 y el porcentaje va a ser de 0 a 100 o incluso más de 100 cuando empieza a duplicarse o triplicarse esa cantidad que estamos estudiando. Luego, con respecto a una tasa, es una razón de cambios entre dos magnitudes. Es la ocurrencia de un suceso durante un periodo de tiempo en relación a otra cantidad de esa misma población. Por ejemplo, se desea estimar el riesgo, que es la tasa de incidencia, de ser contagiado de COVID-19 en la ciudad de Guatemala. Sabemos que a lo largo de un año ocurrieron 50,000 casos de COVID-19 en una población de 4 millones de personas. Entonces, con estos dos datos, nosotros podemos establecer una proporción, una incidencia y una tasa de incidencia. La incidencia sería el total de casos nuevos durante ese año dividido la población susceptible, es decir, 50,000 dividido 4 millones en un año. Eso lo convertimos ya sea a porcentaje o a una cantidad por cada 100,000 habitantes, multiplicándolo por ese número 100,000 y entonces ya nos va a dar esa tasa de incidencia durante un año por cada 100,000 habitantes. Luego, con respecto a las medidas de frecuencia, tenemos dos, prevalencia e incidencia, como les decía anteriormente. La prevalencia es el número de casos existentes dividido el total de personas susceptibles, mientras que la incidencia es el número de casos nuevos durante un periodo de tiempo dividido el total de personas susceptibles. A veces estos términos se intercambian dependiendo de la unidad de tiempo que nosotros establezcamos para medir quiénes son los casos nuevos o quiénes son los casos existentes. Luego tenemos una incidencia acumulada, que es un total de casos nuevos durante un periodo de tiempo determinado, que es lo que les digo, puede ser un año, por ejemplo. Y es lo que ocurre con la medida que utiliza el Ministerio de Salud más bien para establecer la tasa de incidencia. Que lo que es la cantidad de casos nuevos durante, digamos, todo el periodo que ha existido la enfermedad, dividido el número de personas susceptibles por una unidad de tiempo, es decir, por un año o por todo en el caso de COVID, desde que se detectó el primer caso de COVID-19. Luego, la prevalencia puede aumentar por una mayor incidencia, es decir, que más casos nuevos se vayan añadiendo al numerador de esa operación, o que la duración de la enfermedad o la tasa de resolución sea, digamos, hay una mayor duración de enfermedad o una menor tasa de resolución. Es decir, cuando hay más enfermos o son activos durante más tiempo, da más chance a que los casos nuevos se vayan sumando y se vaya perpetuando esa cantidad del numerador. Entonces, esto lo que va a dar es que menos casos van a ir saliendo de ese numerador y por ende la prevalencia va a aumentar. Ahora bien, cuando la enfermedad es muy corta, pero muy contagiosa, por ejemplo, como la gripe, entonces, ¿cómo serán la incidencia y la prevalencia? Si nosotros tenemos una enfermedad donde se contagian muchos, entonces se añaden día con día muchas personas a ese numerador. Sin embargo, al mismo tiempo que se añaden muchos, por la rapidez en que resuelve esa enfermedad, también muchas personas van a salirse de ese mismo numerador. Entonces tenemos que la incidencia va a ser muy alta, pero la prevalencia va a ser muy baja. ¿Por qué? Porque activos van a haber solamente los de ese día porque constantemente van a ir saliendo del numerador a medida que se van resolviendo esos casos. Entonces, un ejercicio breve de análisis. Si en una población de 10,000 personas a lo largo de un año aparecen 100 casos nuevos de una enfermedad, ¿cuál sería su tasa de incidencia? Como ya sabemos que la incidencia son los casos nuevos, y aquí nos están dando precisamente estos casos nuevos, solo basta con dividir 100 dentro de la población susceptible, es decir, dentro de los 10,000, lo cual nos da 0.01% de incidencia.
Luego, otras medidas importantes, pero que se relacionan de igual forma con estas fracciones que estábamos viendo anteriormente. Tenemos, por ejemplo, la tasa de letalidad, que a lo que se refiere es a la proporción de muertes dentro de los enfermos durante un periodo de tiempo, porque es una tasa. La tasa de ataque, que es la proporción de casos que se producen en una población durante un determinado periodo de tiempo. La tasa de ataque se utiliza de manera como un sinónimo de la tasa de incidencia. Luego la tasa de mortalidad, que a veces la utilizan como sinónimo de tasa de letalidad. Sin embargo, sí hay una diferencia marcada e importante, y es que la tasa de mortalidad se refiere a la proporción de muertes de una población en general, no de una población de enfermos, que sería una tasa de letalidad. Más adelante, cuando veamos el tablero de datos del ministerio, vamos a poder ver, vamos a poder establecer esa diferencia y cómo es que se comporta o cómo va a afectar eh, que aumente o disminuya ese número, esa tasa que estamos estudiando. Entonces, como ejercicio, y aquí les voy a pedir si ustedes pueden tener, digamos, su celular con la calculadora a la mano para poder ir participando en la charla. En una revisión médica a una población de 460 mujeres y 290 hombres, se detectaron 60 casos de COVID-19, de los cuales 27 son hombres. Entonces responde a lo siguiente: ¿cuál es la prevalencia total de COVID-19? Es decir, los casos total existentes. Y luego, ¿cuál es la prevalencia de COVID-19 estratificada por sexo? Entonces, por ejemplo, para la primera, asumiendo que sabemos el total de casos existentes, que son esos 60 casos, para calcular la prevalencia, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Algún voluntario que se apunte a responder o a darnos, digamos, de manera indicada cuál es la fracción que deberíamos operar? Ajá, buenas tardes, le habla la doctora Vilma Villatoro de Guate Nororiente. Hola, doctora. Buenas tardes, la prevalencia se sacaría de los 60 casos partido el número total de la población, Excelente. que sería la sumatoria de 460 más 290, 60 sobre 750. Excelente. Muy bien. Ajá, Muchas gracias, doctora. Eso es sería correcto. .08. Sí, correcto. No la puse acá. No sé por qué se Ajá. me salió de la diapositiva, pero sí Y, tengo la otra. y por Muchas. sexo sería calcular 460, o sea, ya estratificada por sexo, masculino y Ajá, femenino. Sobre claro. la, o sea, serían 60. 33. Ajá, exacto. Excelente. Muy bien, doctora, muchas gracias por la participación y es completamente correcto. La prevalencia estratificada por sexo, tomamos solo los que obedecen a esa característica de estratificación, en este caso sexo, o sea, mujeres, 33 dividido el total, que son 460, y hombres, 27 dividido 290. Y eso nos da una prevalencia mayor en hombres y una prevalencia ligeramente menor en mujeres para la prevalencia estratificada, y luego la prevalencia general, la que nos dijo muy bien, la que nos describió muy bien la doctora. Muchas gracias. Ahora bien, en una población de 10.000 personas que se ha detectado, donde se ha detectado un total de 900 casos a lo largo de toda la epidemia, de ellos han muerto un total de 15. Y antes de la última jornada habían 300 casos activos, y en la última jornada se detectaron 175 casos nuevos para un total de 475 casos activos. Entonces, la primera pregunta: ¿cuál es la prevalencia total de la enfermedad? Es decir, los casos activos dividido la población en general. Luego, la incidencia de la enfermedad en la última jornada, es decir, cuántos casos nuevos se detectaron en esta última jornada. Y nos dice muy bien arriba el problema, que fueron 175 casos nuevos dividido la población en general, 10.000.
Y por último, la tasa de incidencia acumulada de la enfermedad por cada 100.000 habitantes. Es decir, vamos a tomar la cantidad, el total de casos que se han detectado a lo largo de la epidemia, es decir, 900, y lo vamos a dividir dentro de 10.000 personas y luego lo multiplicamos por 100.000 para convertirlo en esa tasa de incidencia acumulada. Y por último, la tasa de letalidad. Les hago la pregunta. Sabemos que hay 15 decesos, es decir, 15 casos fallecidos, pero la pregunta es, si utilizamos en el denominador 10.000, que es el total de la población, ¿o qué denominador es el que debemos utilizar? Buenas tardes, mi nombre es Liliana Roche. Buenas Vamos a tardes, Liliana. utilizar, vamos a utilizar como denominador los casos, ¿verdad? Como numerador, el total de casos fallecidos, ¿verdad? Exacto. Que son 15 Muy bien. casos, y como denominador el total de casos enfermos, ¿verdad? Que son 900. Excelente, excelente. Aquí vale la pena mencionar, muchas gracias, doctora, es correcto lo que usted dice, muy bien. Solo lo que hay que mencionar es que no importa que sean casos, digamos, no activos. Como vamos a hacer el total de porcentaje de letalidad, utilizamos, como bien dijo la doctora, como denominador los 900 casos que se han detectado a lo largo de la epidemia. Y luego, bueno, aquí están las respuestas de cada una de las cosas, pero yo se los fui más o menos diciendo. Importante que, por ejemplo, cuando la población es más pequeña de la tasa a la que lo vamos a convertir, es decir, había una población de 10.000 personas únicamente y convertimos la tasa de incidencia por cada 100.000. Lo que queremos aquí lograr es estandarizar esa incidencia en un lugar muy pequeño para poderlo comparar con otros lugares de mucha más población. Y eso lo que nos permite es que las comparaciones sean un poco más justas. Aquí lo que haría falta únicamente es todavía realizar una estandarización por grupos de edad, porque sabemos que las poblaciones y los grupos etarios o en la manera en que se componen estos grupos etarios difiere mucho de región en región, de región geográfica en región geográfica. Es decir, no sería justo solo convertirla a tasa de incidencia acumulada y comparar esta tasa en los jóvenes de Guatemala, por ejemplo, con la tasa de incidencia acumulada en los jóvenes de Europa, porque ahí sí habrían algunas discrepancias que se resolverían si hacemos una estratificación, perdón, una estandarización de la población por grupo etario, pero esto escapa del enfoque, digamos, básico de este taller, pero sí es bueno que sepamos que todavía hay formas más complejas de poder estandarizar poblaciones para poder realizar estas comparaciones de varios países. Y luego, por último, la tasa de letalidad, bueno, ya la doctora muy bien nos dijo, y en este caso sería 1.67%. Ahora, otro ejercicio. ¿Cuál es la población en el departamento de Guatemala de acuerdo al reporte oficial del ministerio que se basa en la proyección vigente del INE? Quizás alguien de las municipalidades, que yo creo que este dato lo tienen muy bien actualizado, quizás más actualizado que el que yo uso. Nadie de la MUNI. Ok. Les voy a mostrar acá. Son 3.5 millones, más o menos, aproximadamente. El dato exacto está ahí en la pantalla. Y lo saqué de la sumatoria de las poblaciones estratificadas por municipio, de cada uno de los municipios que corresponden a Guatemala. Y ahí ustedes van a poder ver también los municipios de cada uno de sus áreas de influencia y la población que se utiliza
oficialmente para hacer los cálculos en el semáforo y los cálculos que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, Doctor, le esta... habla la doctora Villatoro nuevamente. Hola, Yo no doctora. sé si usted, tal vez los demás compañeros se fijaron de que la población en este semáforo que publicaron el sábado cambió en relación a los semáforos anteriores. Ah, no, no me había fijado, doctora, pero ¿aumentó o disminuyó? Sí, buenas tardes. Adelante, doctora. Adelante, doctora. Le escuchamos. Tarde. Fíjese que yo no sé si ustedes se fijaron que el semáforo o el último fue publicado el día sábado anterior y las poblaciones cambiaron Creo que se perdió. porque Pero sí, efectivamente estoy estaban viendo, calculando en base al INE 2018 estoy y viendo que sí ahorita hubo una varió. modificación y le agradezco mucho a la doctora por la observación. Vemos el Excel que yo utilicé, que es todavía el último, el 2020, que tenía una población en total de 16 millones, 16.8 millones, mientras que ahora, vamos a poner tiene una población actualizada de 17 millones, es decir, probablemente es a expensas de la ciudad, si no estoy mal, vamos a ver, la población bajó en la ciudad. Sí, pues, ok. Entonces, ahora tenemos una población de millones, lo vamos a arreglar de una vez. O bueno, no lo voy a arreglar porque el ejercicio ya lo resolví con esta población, pero sí es importante, y de nuevo gracias a la doctora, tomar en cuenta esto, que la nueva población en la que se está basando cambió, ¿sí? Y está disponible en esta página, de una vez, seguramente ustedes ya lo han visto, en COVID-19, ahí uno puede descargar el histórico, creo que no está actualizado, pero pronto lo estará, y digamos, las alertas por cada una de las regiones. Muy bien. Entonces, regresando al ejercicio, ¿cuál sería la prevalencia más bien, esta segunda es más importante, ¿cuál es la tasa de incidencia acumulada de la enfermedad por cada 100.000 habitantes? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros tenemos acá que en total ha habido un acumulado de 83.371 casos. Entonces, para determinar la tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes, lo que hacemos es que dividimos este número dentro del total de la población. Y la letalidad, dividimos el total de fallecidos dentro de el total de registrados, de casos confirmados, registrados, perdón. Y esto nos da acá la tasa de incidencia acumulada, que es 2.371.3 por cada 100.000 habitantes. Y la tasa de letalidad, que es 3.3%. Aquí también se puede ver que presentan la tasa de mortalidad, es decir, los fallecidos totales por cada 100.000 habitantes. Entonces aquí lo que hacen es que utilizan la otra fórmula que les mencionaba, el total de fallecidos, pero dentro del total de la población, y a esa fracción o a ese número lo multiplican por 100.000 para tener esa tasa de mortalidad. Con esto termino yo esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a las medidas de frecuencia epidemiológica, y si no, pues pasaríamos de una vez a las segundas y terceras presentaciones que tenemos preparadas para el día de hoy. José, solo un aporte a la consulta que hicieron recientemente sobre el Sí, tema de la... adelante.
Considero que ese cambio se debe a que se actualizó o se cambió la proyección que se tenía de 2020 a 2021. Es decir, el año pasado o algunas proyecciones se utilizaron con la proyección de la población hacia el 2020 y seguramente la actualización que se hizo recientemente em, corresponde a la proyección del 2021, porque yo acá en el dato de proyecciones que proporciona INE, pues para el 2020 se tienen 16.858.333 habitantes y Sí, para el 2021 17.109.746 habitantes. ajá. Seguramente a eso se debe la actualización. Buenas tardes, nuevamente la Sí, doctora sí, Villatoro. seguramente, aunque yo pensaba que la del 2020, digamos, ya estaba actualizada, pero quizás era una preliminar o algo así. Buenas tardes, nuevamente les habla la doctora Villatoro. A nosotros lo que nos envían en el semáforo anterior, la población que se utilizó fue la del censo 2018. Sí, correcto. Pero la proyección que se estaba utilizando era la del año 2020. Y seguramente para estos próximos semáforos o a partir del último semáforo ya se inició a utilizar la proyección para el año 2021. Y que parten del censo 2018. Creo que José Carlos se desconectó. Vamos a darle un momento, de repente tuvo problemas técnicos. Ok, Gracias, gracias Edson por el aporte. Sí, yo también considero que eso debe ser el cambio que tuvimos de población. correcto. Entonces solo vamos a esperar unos minutos para que se incorpore José. Solo indicarle a Cecilia de León que tiene activada su cámara. O Michelle, si podías controlar eso. Ok, déjame ver si lo logro. Disculpa. Gracias. Listo, Gracias, Michelle. a ti. Para los que no han podido llenar las encuestas, si quieren, mientras tanto, en lo que esperamos que el doctor Monzón regrese, podemos ver los links que enviamos en el chat. O pueden revisar también las páginas del semáforo que compartió Nadia Chan. Hola, ya estoy de vuelta. Gracias, José. Perdón, no sé qué pasó, pero ya estoy de vuelta. Voy a compartir. Listo. Ok, entonces les mencionaba, realmente no sé dónde me había quedado, pero voy a reiniciar. En esta presentación, lo que vamos a ver es la importancia de esta visualización de datos, cómo es que ocurre y por qué a los científicos de análisis de datos pues se les facilita mucho el poder presentar de manera gráfica algún tipo de dato, algún otro tipo. A veces es más fácil presentarlo en tablas, por ejemplo, lo vamos a ver también. Pero porque finalmente lo que queremos nosotros hacer en la universidad es presentarles este tablero de visualización de datos, que vamos a ver una imagen ahorita, que estamos realizando de manera que nos pueda ayudar ayudar a abordar la problemática, que es el objetivo
final de esta iniciativa con PCI, que es la de poderles dar algunas herramientas y algunos insumos para realizar una toma de decisiones. Entonces, al final del taller, vamos a poder de nuevo retomar todo este tema y poder discutir la mejor manera en que se pueden utilizar todas estas herramientas para que ustedes puedan realizar esa toma de decisiones estratégica, tanto a nivel de municipalidades, a nivel de COES, por ejemplo, a nivel de Ministerio de Salud también. Entonces, ¿por qué la visualización de datos? Bueno, la presentación visual de los datos permite que nosotros podamos hacer una evaluación mucha más rápida de la situación. Sabemos que el cerebro humano procesa la información visual con mayor facilidad. Además, para los que tienen memoria fotográfica, a veces es mucho más sencillo recordar una imagen que recordar una tabla de datos. Esta imagen permite una comprensión instantánea y además permite ver patrones. Ver patrones es muy importante, sobre todo en epidemiología. A medida que nosotros vamos agregando un punto de información nuevo a nuestro tablero de datos, nos va dando un poco más de luz acerca de la tendencia y acerca del comportamiento que pueda tener que pueda estar presentando, en este caso, una epidemia, y por lo mismo nos puede incluso permitir establecer patrones para poder predecir qué es lo que nos espera en un futuro cercano o a mediano plazo o incluso a largo plazo con sus distintos niveles de incertidumbre. La memoria visual es muy importante. Según Edgar Dale, que es un autor es un experto digamos, en aprendizaje, en procesos de aprendizaje, él creó esta pirámide que dice que nosotros vamos a recordar el 10% de lo que leemos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos y escuchamos, el 70% de lo que decimos o escribimos y el 90% de lo que hacemos. Nosotros queremos, digamos, a través de presentaciones y a través del tablero de visualización de datos, abordar por lo menos el 30% que vemos acá. Y el taller de hoy busca incluso llegar hasta el 90%. Es decir, a través de estos ejercicios, que es a veces un poco más complejo hacerlo de manera virtual, pero lo que queremos es que se vaya construyendo esa capacidad de análisis en cada uno de ustedes para que finalmente puedan pues aportar más valor a la toma de decisiones estratégica que puedan hacer cada uno en sus áreas de influencia. Entonces hay varias maneras de visualización. Algunas son muy creativas, algunas están diseñadas para hacer énfasis en distintos indicadores, pero lo más importante es que, y cuando digamos, una visualización es correcta, nos puede contar una historia. Entonces, como un ejemplo, digamos, muy básico, les traía que a veces uno cuando piensa en visualización de datos solo piensa en, digamos, diagramas de pie o histogramas, que en epidemiología se utilizan distintos tipos de visualización, pero no siempre son solo estos de pie o diagramas de cajas y bigotes, por ejemplo, unos más complejos, sino que hay maneras muy, muy creativas de realizarlo, y este es un ejemplo. World Mapper es una página que lo que hace es que presenta un mapa de todo el mundo y va distorsionando el tamaño de cada una de las regiones geográficas de acuerdo con la prevalencia de lo que está mostrando. En este caso, este mapa de acá vemos que está un poco distorsionado, sobre todo en el área de Centroamérica, México, Norteamérica, y lo que muestra, les va a impresionar, es la prevalencia de obesidad en niños. Vean cómo la región de Sudamérica no está tan afectada, pero Centroamérica es realmente impresionante. Y no digamos toda la parte de Europa, China, sobre todo también con este problema de obesidad en niños. Entonces esto permite de manera muy rápida y muy pues sencilla poder captar o capturar cuáles son los datos que van o los países que van resaltando con respecto a este problema. Esta es otra manera. Estamos viendo aquí representados los casos de COVID-19 en enero del 2020. Es decir, cuando casi solo habían en China. Vemos todo el resto de países del mundo completamente adelgazado, es decir, con ningún caso. Si nosotros vamos avanzando hacia febrero, hacia marzo,
cuando ya se declaró por la OMS como una pandemia. Vemos como ya habían casos en otras partes, otras regiones geográficas del mundo. Vemos en abril, por ejemplo, cómo va creciendo ahora Norteamérica y ya se empieza a ver de manera importante en México y en Centroamérica. En mayo, donde ya Centroamérica se engrosó completamente. Y así pues sucesivamente. Vamos viendo cómo esta serie de gráficos pues nos van contando esta historia. Cuando nosotros hacemos una representación visual de los datos, debemos escoger realmente qué es lo que vamos a mostrar. Obviamente, mientras más puntos de datos tengamos, más útil será la ayuda visual de los mismos. Y esto no solo es cierto para la visualización, sino también para hacer una trazabilidad de una epidemia. Mientras más puntos de datos tengamos, pues va a ser mucho más precisa esa información que nosotros podamos tener. Y esto apoya un tema que vamos a ver más adelante con respecto al número de pruebas que nosotros estamos realizando y debemos realizar para poder mitigar una epidemia. Cuando los datos son muy pocos o el concepto es muy complejo, quizás a veces también sea bueno hacer una tabla, pero vamos a ver algunos ejemplos cuándo es mejor hacer tabla y cuándo es mejor gráfico. Veamos el primero. Esta gráfica lo que nos muestra es la sobrevivencia del virus de SARS-CoV-2 en distintos medios. Podemos ver que hay aerosoles, cobre, cartón, acero inoxidable y plástico. Sin embargo, es un poco complejo, a pesar que es una gráfica, de poder de manera instantánea poder capturar cuál es, digamos, en qué medio dura más el virus o en qué medio es más infectivo el virus en comparación con el resto de medios. Es un poco complejo de verlo, a pesar que es una gráfica. Entonces, en este caso, veamos ahora una tabla. Una tabla que tiene un título, tiene qué es lo que se refiere cada una de las columnas, y a mano izquierda, en la columna, tenemos todos los distintos medios. Las dos, tanto la gráfica como la tabla, presentan exactamente la misma información. Solo que la diferencia de la tabla es que en lugar de presentarnos varios puntos, nos presenta el promedio y su intervalo de confianza con respecto a cada uno de los medios donde se probó esta estabilidad del virus. Entonces aquí lo que quiero mostrarles o lo que quiero, digamos, hacer énfasis es que a veces una tabla también va a ser muy útil a la hora de transmitir una idea o a la hora de presentar de manera gráfica pues unos datos. También es importante a la hora de presentar datos en poder hacer poner una importante atención en las escalas que vamos a presentar, sobre todo, y esto es muy importante, cuando vamos a hacer comparaciones. Veamos un ejemplo concreto. Aquí estamos viendo en una escala lineal cómo digamos, la incidencia de casos confirmados diarios, la incidencia de casos confirmados diarios a nivel mundial. Lo que llama la atención acá es que, solo vamos a poner de nuevo el puntero, ahí está. Lo que llama la atención acá es que, por ejemplo, cuando estamos viendo países muy grandes como India, Estados Unidos, Brasil, el resto de países, que su tamaño es muy pequeño en relación o relativo a países de mucha población, se empieza a perder mucho el detalle del crecimiento de la epidemia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una escala lineal. Es decir, aquí están representados el conteo exacto, no una proporción, no una razón, sino el conteo exacto de los casos. Entonces, quizás sea importante cuando los países son comparables en términos de número de personas que habitan en él. Sin embargo, aquí es prácticamente imposible ver la relación de la epidemia o la evolución de la epidemia en Guatemala, por ejemplo, en Nueva Zelanda, porque son países de menor tamaño. ¿Qué pasa entonces si yo decido hacer mejor una escala logarítmica? Veamos qué pasa. Ahora vemos cómo en escala logarítmica ya se puede apreciar de mucho mejor manera la evolución de cada uno de los países sin importar el tamaño de la población. ¿Por qué? Porque la escala logarítmica
más que darnos un número de casos, lo que nos va a decir es qué tan rápido está creciendo o decreciendo el número de casos a lo largo del tiempo. Lo importante de la escala logarítmica es que cada espacio de, digamos, físico en la gráfica va a representar un crecimiento cada vez más grande, es decir, un crecimiento exponencial dentro del gráfico. Entonces, por ejemplo, la misma distancia de 1, hay una misma distancia, perdón, en esta gráfica, de 1 a 10, que de 10 a 100, que de 100 a 1000 y que de 1000 a 10,000. ¿Por qué? Porque cada crecimiento adicional va a ocupar, digamos, menos espacio proporcional, menos espacio físico proporcional en la gráfica. Esto lo que nos indica, o esto lo que nos permite ver más bien, es el ritmo de crecimiento o de duplicación de una epidemia que muchas veces ocurre o tiene un comportamiento exponencial en una escala, digamos, numérica, para así poder ver realmente cómo es que ha sido esta evolución de la epidemia a lo largo del tiempo y de alguna manera poderlo comparar con otros países donde el número de población es por mucho mayor que el país que utilizamos de base. Veamos otro ejemplo. Aquí también de nuevo tenemos la escala lineal de este lado y la escala logarítmica de este lado derecho. Lo que estamos viendo acá graficado o representado es el número de muertes confirmadas a lo largo del tiempo, por día. Lo que nos muestra, o más bien lo que nos deja de mostrar una escala lineal, es que cuando los casos empiezan a tener digamos, una cantidad considerable, es únicamente acá cuando nosotros nos damos cuenta que empezó a crecer la línea. Desde esta fecha, digamos desde el 24 de febrero hasta el 26 de febrero, realmente pasó completamente desapercibido, a pesar que el crecimiento exponencial se empezó a dar desde inicios de marzo. ¿Qué pasa aquí en este otro lado? En este otro lado nos permite de manera muy rápida poder establecer que la velocidad de ese crecimiento que se ha venido dando desde marzo y nos permite alertarnos de una manera mucho más prematura a que si nosotros solo viéramos los casos de manera lineal. Entonces, por eso a veces la importancia de presentar una escala logarítmica es poder establecer esa magnitud en la velocidad de ocurrencia de un evento a lo largo del tiempo. Aquí, pues, lo mismo que más o menos lo mismo que les dije está puesto en la gráfica. Es importante saber que muchas epidemias, sobre todo la de COVID-19, tiene un crecimiento exponencial o casi exponencial. Ahora bien, regresemos a la visualización de datos. Veamos esta tabla. Esta tabla lo que nos presenta es una serie de casos, número de casos confirmados a lo largo de días distintos. Entonces, cada fila va a ser un día. Sin embargo, la verdad es que es un poco complejo de poder, digamos, de manera muy rápida, captar qué es lo que está sucediendo con los casos o qué es lo que está sucediendo con esa enfermedad. Sin embargo, si nosotros agarramos estos casos y los ponemos en una gráfica, sí que cambia la velocidad en la que nosotros podemos captar la idea principal de la información y así poder, pues, de alguna manera empezar a formar conclusiones y a tomar decisiones con base en los datos. Y esta es una imagen que vale la pena mencionar, es tomada ya del tablero de visualización de datos de la universidad. Luego les tengo aquí un ejercicio. De manera rápida, ¿cuál dirían ustedes de estas dos gráficas que tiene mayor positividad? Alguien que me pueda decir. ¿Nadie? Vemos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, la positividad de Guatemala y vemos del lado derecho la positividad de Misco. Les había mencionado al inicio que una representación gráfica de, digamos, de algunos datos
lo que nos permite es hacer evaluaciones rápidas. Y aquí, si nosotros digamos, nos distraemos un poco, podríamos pensar que la positividad en MISCO está completamente aumentada en comparación con la positividad de pruebas. Esta es positividad de pruebas de COVID-19 en Guatemala. Sin embargo, hay algo que quizás algunos vimos o algunos no lograron ver. Para hacer comparaciones visuales, sí son útiles las gráficas, pero es muy importante, o quizás la parte más importante, la escala. Veamos aquí, estamos mostrando la misma escala, la misma gráfica de positividad, pero dos escalas distintas. Vemos acá, la escala aquí llega a 50 y aquí la escala llegó a 100. ¿Y cómo es tan importante una escala para poder mostrar los datos? Es decir, no solo basta con presentar el dato, sino que es muy importante la parte de la escala, que al final es la parte de forma de la gráfica o de la representación visual de los datos. Pero si nosotros utilizamos escalas distintas, las comparaciones no pueden realizarse de la misma manera porque al final visualmente no va a ser equitativo. Entonces, ahora bien, de nuevo regresamos a la gráfica. ¿Cuál tiene mayor positividad? Si utilizamos la misma escala en las dos, vemos que la positividad es más o menos la misma. Solo perdón que... no se me escucha bien. Perdón, vamos a ver si algo pasa con mi internet. Bueno, no sé si me están escuchando bien ahora. Ok, gracias. Buenísimo. Ok, entonces voy a continuar, pero por favor no tengan pena si en algún otro momento se me escucha mal o algo, pues yo puedo repetir sin ninguna pena. Muchas gracias. Ok, entonces continuando con la presentación. También es importante cuando uno hace una presentación de datos es la estratificación. Y la estratificación a lo que nos referimos es a clasificar los datos de acuerdo a una variable específica, es decir, a poder sacar un subconjunto del conjunto total de los datos. Esto puede ser por distintas variables, las variables que uno quiera, por sexo, por edad, por lugar de nacimiento, incluso por nombre, por número de PI. En fin, hay un sinfín de maneras de hacer estratificaciones. Lo importante es que las categorías puedan agrupar, valga la redundancia, a distintos grupos. No tiene mucho sentido, por ejemplo, estratificar una variable por algo que es único a cada persona, por ejemplo, el número de DPI, porque ¿qué pasaría? Tendríamos 17 millones de estratos distintos para visualizar un dato. Sino lo importante acá es establecer variables que nos permitan agrupar distintas poblaciones para poder sacar hipótesis o conjeturas o de alguna manera comprobar alguna hipótesis que nosotros podamos tener. Por ejemplo, una hipótesis puede ser, nosotros vemos una prevalencia del 10% de casos de COVID en el país, pero la hipótesis es que casi solo los hombres se están infectando. Y vamos a ver en la siguiente, digamos, en el otro día que tengamos el próximo taller, en el estado actual de la epidemia de Guatemala, cómo es cierto que hay hombres, que hay, digamos, más hombres infectados que mujeres, o hay más casos confirmados en hombres que en mujeres. ¿Cómo logramos determinar eso? Haciendo una estratificación. Es lo mismo con la edad, por ejemplo. Es muy útil saber qué grupos de edad son los que se están enfermando más. Es aún más importante hacer una estratificación en la mortalidad, porque así nos va a poder decir quiénes están muriendo más, es decir, de qué edades, qué sexo, qué patologías son las que están, de alguna manera, tienen una incidencia más alta de muerte en comparación con otras enfermedades.
¿Y esto por qué? Porque nos empieza a lanzar, sobre todo en enfermedades desconocidas como la COVID-19, nos empieza a generar hipótesis de, por ejemplo, si vemos una prevalencia más alta en personas con obesidad mórbida, entonces pudiera ser que la obesidad es un factor de severidad, o pudiera ser que es un factor confusor, es decir, que los obesos casualmente también tienen otra característica que es la que los pone en alto riesgo, ¿sí? Entonces no es que uno pueda sacar, digamos, conclusiones de causa y efecto, pero sí puede hacer asociaciones entre las variables. Entonces es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí les tengo un ejemplo de estratificación. Veamos la tendencia para Guatemala como país en septiembre. Vemos que de alguna manera se veía que habíamos aumentado un montón, pero ahora estábamos de alguna manera empezando a hacer una disminución de los casos. Sin embargo, esto es a nivel de país. ¿Qué pasa cuando nosotros estratificamos por departamentos? Ya la historia puede cambiar un poco. Pudiera ser incluso que que algunos departamentos esté ocurriendo lo contrario. Es decir, en vez de que esté disminuyendo o que siga esa tendencia a nivel nacional, que esté ocurriendo otra tendencia completamente distinta. Y si recordamos, una ventaja importante de la visualización de datos es que permite establecer tendencias. Pero esas tendencias hay que tener mucho cuidado. Muchas veces no son extrapolables a poblaciones específicas, ¿sí? Eso se conoce como falacia ecológica y ocurre cuando estamos viendo un conjunto de un todo y estamos viendo una historia que nos cuentan los datos. Cuando los vemos como un todo, que es completamente opuesta a la historia que nos pudiera contar si viéramos los datos estratificados. Entonces, regresando a este ejemplo, podemos ver cómo esta tendencia a la disminución, si la estratificamos, por ejemplo, para esa misma época, por departamento, podemos ver que en el caso de Quetzaltenango y en el caso de Totonicapán, estaba ocurriendo completamente lo contrario. Es decir, la epidemia iba un poco atrasada en comparación con el nivel nacional. Y lo que estamos viendo acá es completamente lo opuesto a lo que nos muestran los datos de acá. Aquí también vale la pena mencionar que en este caso, y lo que está ocurriendo, digamos, a nivel nacional, es que hay ciertos departamentos que están haciendo tantas pruebas que casi abarcan la tendencia a nivel nacional. O la tendencia a nivel nacional se observa a expensas de esos pocos departamentos que están haciendo muchas pruebas. O más bien, esos centros urbanos en el país que están haciendo más pruebas. Por ejemplo, es el caso de la ciudad de Guatemala. La ciudad de Guatemala sí va a dominar en alguna manera la tendencia a nivel nacional. ¿Por qué? Porque es el departamento donde más pruebas se han estado realizando. Entonces, la importancia de poder certificar datos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Si no, continuamos con la siguiente parte, que es la parte final. Llevamos ya casi una hora. Preguntas, comentarios o experiencias en sus áreas de influencia, sus municipios, sus distritos de área. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. Usualmente doy un receso de 5 minutos, pero creo que podemos seguir avanzando. Algo importante es que estas presentaciones van a quedar grabadas y se pueden compartir con ustedes también para que ustedes las puedan tener si quieren repasar algún término, ver algún concepto. Y aquí les puse también el link, el vínculo al tablero de la Universidad Rafael Landívar, que es importante también que lo empiecen a explorar porque ya están activos, digamos, no solo la parte a nivel nacional, sino también la parte a nivel municipal. Entonces es importante cómo a nivel municipal ya vamos teniendo algunos datos. Obviamente esto se va a ir robusteciendo a medida que nosotros tengamos otros módulos que podamos adaptar para poderles pues presentar de manera visual la información.
Muy bien, entonces si no hay preguntas, solo... Entonces vamos a continuar con el tablero de alertas sanitarias. El tablero de alertas sanitarias, o TAS, es un sistema a cargo del Ministerio de Salud que servirá para ordenar a los municipios por colores, verde, amarillo, anaranjado y rojo, según la presencia del virus en cada lugar. Seguramente ustedes ya los conocen o están familiarizados, pero vamos a examinar ahorita con detenimiento, a manera de recordatorio, cada uno de los... cada una de las métricas que utilizamos para poder establecer o asignar los puntajes. La tabla de puntaje de acuerdo a cómo está el indicador y finalmente la clasificación que se realiza al final. Entonces, para poder establecer el color de la alerta se utilizan 3 criterios. Estos criterios van a ser calculados a lo largo de 14 días. Y estos criterios son la tasa de casos positivos por cada 100,000 habitantes por municipio, la tasa de pruebas diarias por cada 1,000 habitantes por municipio también, y el porcentaje de positividad del total de tamizados en ese municipio. Cada criterio tiene un puntaje de acuerdo al valor calculado y la suma de los 3 puntajes es el valor total que se va a utilizar para establecer el color de la alerta. Vamos a ver, ¿hay alguien de chat ahí? Ah, gracias. Es el tablero, muy bien, gracias Nadia. Tienen ahí en el chat el tablero, el link, perdón, el vínculo hacia el tablero para que lo puedan visitar. Y los invito pues amablemente que después de esta presentación pues tengan un poco de tiempo para poder explorar este tablero. Bueno, entonces hablábamos de los 3 criterios. Ah, bueno, otra cosa importante, que es a lo largo de 14 días. Se lo voy a poner mi puntero de nuevo. Es a lo largo de 14 días, pero estos 14 días usualmente nos referiríamos a la semana epidemiológica. Sin embargo, las semanas epidemiológicas en Guatemala y en general se toman de sábado a sábado. Pero aquí el gobierno, el ministerio decidió realizarlo de jueves a jueves, o más bien de jueves a las 23:59 a viernes del día de las 14 días siguientes. ¿Por qué? Porque así le daba oportunidad a poder hacer el cálculo del tablero, el establecimiento del color de la alerta del municipio durante el fin de semana y que las personas se prepararan para tener una semana empezar una semana el lunes con un color de tablero distinto. Entonces, digamos, esa es la razón de por qué el jueves es el punto de corte. Pero es importante porque si ustedes quieren comprobar el color de una alerta, como vamos a ver ahora, tienen que ser muy cuidadosos con los días que escogen para que el cálculo sea el correcto. Entonces, esta es la tabla que está contenida en el Acuerdo Ministerial 229-2020, que luego se reformó y más bien se actualizó en el Acuerdo Ministerial 234-2020, porque hubo un pequeño cambio. Esta tabla es ya la actualizada, es decir, con base en la tabla del 229-2020, se realizó la actualización y es la que presentamos acá. Esta tabla presenta de nuevo los 3 indicadores de 14 días, la tasa de incidencia de casos confirmados por cada 100,000 habitantes y los puntajes que pueden haber de acuerdo a la tasa que se calcule, que es esta que está acá. Luego tenemos el porcentaje de pruebas positivas, es decir, el porcentaje de positividad y cómo van a ser los puntajes de acuerdo a cada uno de los valores que se pueda calcular. Y por último, el número de pruebas diarias por cada 1,000 habitantes, que es la tasa que podemos ver acá. Acá la tasa o el puntaje va a ser inverso. A menor tasa, mayor puntaje. ¿Por qué? Porque aquí lo que nosotros queremos es que cada vez vaya creciendo la cantidad de pruebas que se realizan día con día.
Y aquí tenemos la clasificación de los colores de las alertas de acuerdo al puntaje total. Entonces tenemos de nuevo 4 categorías. Aquí yo les puse la verde porque usualmente yo tengo entendido más bien, que mientras exista contagio comunitario, no van a haber municipios en verde, sino que se van a quedar en amarillo, en color amarillo como medida de precaución. Sin embargo, ya en el último cálculo ya empiezan a aparecer un municipio, de hecho, que está en verde. No sé si César García tiene alguna pregunta, no le escucho muy bien. Bueno, yo creo que solo se le activó sin querer el micrófono. Muy bien. Ok, continuamos. Ok, con respecto a la tasa de casos positivos por cada 100,000 habitantes, para poderlo calcular, vamos a necesitar... no hay pena, César. Yo pensé que tenía alguna duda o algún comentario, pero no hay pena. Que estoy viendo ahí que está escribiendo en el chat. Ok, entonces con respecto a la tasa de casos positivos, vamos a necesitar el total de habitantes del municipio, que ahora ya muy bien nos dijo una colega que se actualizó, entonces hay que ver que estemos bien con ese dato. Y vamos a necesitar también los casos positivos detectados durante 14 días. Entonces, un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo del municipio X, con 18,000 habitantes y 16 casos positivos acumulados durante los 14 días. Para poder establecer la tasa, vamos a dividir los casos positivos, que son 16, dentro de los habitantes del municipio. Esto lo vamos a multiplicar por 100,000, porque son los casos acumulados para convertirlo más bien a tasa. Y eso nos va a dar una tasa de 88.9 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces ya tenemos nuestro primer valor. Luego para la tasa de casos, la tasa de pruebas diarias por cada 1,000 habitantes, vamos a necesitar de nuevo el total de habitantes por municipio y el número de tamizados realizados durante 14 días. Aquí vamos a poner atención que son pruebas diarias. Entonces vamos a hacer la división del total de tamizados dentro del total de habitantes, pero a su vez lo tenemos que dividir dentro de 14 días. Entonces tenemos el número de tamizados diario, que es 378, dividido los habitantes del municipio, que son 18,000, este municipio de ejemplo, y por cada 1,000 habitantes. Aquí ya no va a ser por cada 100,000 como lo hicimos anteriormente, sino que por cada 1,000 habitantes. Y como es por día, tenemos que hacer la división de 14. Entonces la tasa de pruebas es de 1.5 pruebas por habitante por día. Es decir, una tasa muy, muy alta de pruebas, lo cual está muy bien, porque eso nos permite hacer una trazabilidad de la epidemia de manera adecuada. Por último, tenemos el porcentaje de positividad del total de pruebas. Para esto vamos a tener el número total de casos positivos durante 14 días y el número total de tamizados durante esos mismos 14 días. Y para poderlo realizar, de nuevo, utilizamos una división, hacemos el total de casos positivos dentro del total de pruebas. Esto, como vimos anteriormente, es una proporción, lo vamos a convertir a porcentaje, entonces lo multiplicamos por 100. Entonces, el porcentaje de positividad es de 4.23%. Entonces, ahora para poder calcular, hacemos la sumatoria del total de puntajes, es decir, para la tasa de incidencia, que fue de 88.89, nos ubicamos, es mayor a 55, entonces nos ubicamos en la parte de acá. El porcentaje de pruebas diarias es de 4.23, es decir, es menor del 5%. Entonces nos ubicamos acá. Y el número de pruebas
por cada 1000 habitantes por día es de 1.5. Entonces 1.5 es mayor a 0.8 pruebas diarias, lo cual nos va a dar un valor total de 0.5 únicamente. Cuando sumamos todo, aquí está mal, es 5.5. Perdón, aquí quiero ver, sí, 5.5 es el total del puntaje. Y 5.5 nos ubica en acá, en color naranja. Esto lo vamos a corregir porque por alguna razón estaba en amarillo. Si fuera 4.5 sería amarillo, pero es 5.5 que es color naranja. Y con eso tenemos entonces el cálculo de lo estamos corrigiendo, del color de la alerta. Entonces es importante hacer siempre esta validación porque pueden cometerse algunos pequeños errores, pero lo importante es eso. Ahí estamos. Muy bien, entonces ahí tenemos esa parte. Ahora bien, ¿dónde vamos a obtener los datos? Bueno, primero tenemos el tablero municipal de la URL PCI que buscará proveer ya la información estratificada y filtrada. Es decir, algo también importante a la hora de realizar análisis de datos es que va a consumir pues tiempo y va a consumir energía en poder consultar cada una de las fuentes de información, agrupar los datos. Al licenciado Carlitos Alvarado por hacer el tiempo necesario y poder conformar el chat de este tan importante. A todos, perdón, solo le recuerdo si pueden poner en silencio su micrófono. Muchas gracias. El tema de las ayudas para las comunidades. Pues, las personas encargadas, empezando por el licenciado Carlos Alvarado. Michelle, no sé si puedes silenciar el micrófono del colega. Gracias. Ok. Luego tenemos otras fuentes de información, además del tablero de la universidad. Tenemos las fuentes oficiales, covid19.gov.gt. Aquí vamos a poder ver el tablero de alertas y el semáforo histórico. Y luego el tablero covid.mespas.gov.gt, donde vamos a poder descargar, vamos a poder visualizar ciertos datos, pero a nivel departamental, no a nivel municipal. Pero sí vamos a poder descargar las bases de datos completas de casos confirmados, fallecidos, tamizados a nivel municipal. Entonces es una herramienta muy importante y muy poderosa y muy buena que nosotros podamos tener acceso a estas bases de datos en cualquier momento. Sin embargo, sí requiere un poco más de trabajo de poder descargar las tablas y poder hacer pues los ejercicios que ya hicimos. Pero como método didáctico yo creo que es un ejercicio muy importante. Si ustedes pueden realizar y además para poder comprobar ustedes mismos el cálculo del tablero si es el correcto o no. Entonces ya vimos, más adelante vamos a poder ver un pantallazo de cada una de estas. Esta es la de COVID-19. Algo importante que vale la pena mencionar acá es que en esta parte de acá, cuando esta es digamos la página principal cuando uno se mete a la página COVID-19. Sin embargo, algo importante es que por alguna razón muestran un cálculo de colores por departamentos. Sin embargo, el acuerdo ministerial no habla de colores por departamento, sino que cada municipio va a tener un color distinto. Entonces, de hecho, esta tabla, pues este color no se puede tomar en cuenta, porque cada municipio de Alta Verapaz, Baja Verapaz, de todos los departamentos, va a tener un color distinto, ¿sí? Y va a tener un cálculo de colores distintos. Entonces es importante poderles mencionar esto. Pero aquí abajo sí van a poder descargar la lista, todo el listado que yo estaba viendo anteriormente por región. Esto también tiene el total de población que utiliza el ministerio para hacer los cálculos. Así que es una herramienta muy, muy completa para que ustedes puedan realizar el ejercicio por su cuenta. Cuando ustedes presionan descargar, les va a aparecer algo como lo que vemos acá. Aquí solo lo filtré por el departamento de Huehuetenango, pero ustedes van a poder hacer los diferentes filtros y poder obtener la información con la que se calculó el último color del semáforo. Ahorita toca cambio
Hoy es de hecho el último, sí, hoy ya debiera salir el nuevo tablero con los nuevos colores vigentes para las próximas 2 semanas. Entonces vamos a estar atentos a sus colores. Entonces hablamos de de COVID-19, ahora hablamos del tablero COVID, que es este que yo les mostré anteriormente también, donde podemos ver el mapa. Sí se puede estratificar a nivel municipal, sin embargo las gráficas solo se van a poder estratificar a nivel de departamento, que se pueden poner acá, y podemos escoger confirmados, tamizados, fallecidos, las bases de datos completas, y también aquí en cuadro de datos vamos a poder descargar cada una de las tablas. Bueno, aquí está lo que les mencionaba de la estratificación por sexo. Vemos que todavía son un poco mayor la incidencia en hombres que en mujeres. Entonces, bueno, les quería enseñar un ejemplo del manejo de esta página en el tablero. Vamos a ver acá. Entonces ustedes van a poder no solo acceder a la información oficial, sino que acceder a las bases de datos estratificadas. Por ejemplo, nosotros queremos la base de datos de Guatemala. Seleccionamos aquí Guatemala. Incluso se puede filtrar por fechas, pero a nosotros nos interesa todo, digamos, todos los casos. Entonces ya teniendo seleccionado Guatemala, nos vamos aquí a a cuadro de datos. Y aquí van a estar todos los datos actualizados. Nosotros podemos seleccionar si queremos solo copiarlo, descargarlo en un archivo separado por comas o descargarlo en un archivo de Excel. Vamos a poner Excel solo para hacer el ejemplo. Y nos descarga automáticamente el acumulado de casos y la población para cada uno de los municipios del departamento donde tenemos el filtro. Si nosotros quitamos el filtro acá y ponemos todos otra vez y descargamos el cuadro de datos, va a ser el cuadro de datos de absolutamente todos los casos. Ahora bien, si nosotros lo que queremos es calcular el tablero, entonces lo que necesitamos es una base de datos que día por día nos muestre cuántos casos se detectaron. Entonces eso lo hacemos en bases de datos. Aquí en bases de datos ya nos muestra el número de confirmados por municipio y por fecha de emisión de resultados, que es la métrica que utilizamos actualmente. Le damos descargar y automáticamente nos descarga por departamento. Obviamente es una base de datos que hay que limpiar todavía, pero por departamento y por municipio, la cantidad de casos a lo largo de toda la epidemia. Entonces aquí también uno puede pues jugar un poco con las bases de datos y poder ir haciendo un poco de análisis. Sin embargo, si ustedes se fijan, tomaría bastante tiempo hacer este ejercicio de limpiar las bases de datos, ver cuál es la quincena que toca, seleccionar los datos que son, hacer las operaciones pertinentes. Entonces, uno de los objetivos, de nuevo, del tablero de visualización de datos municipal que estamos realizando, es que ustedes puedan tener toda esta información ya graficada y de alguna manera, pues ya digerida, para que sea más fácil su consumo y para que sea más fácil para ustedes como tomadores de decisión el poder meterse al tablero, ver cuál es la tendencia y tomar decisiones con base en esa interpretación de los datos. Entonces, vamos a cerrar acá. Bueno, vale la pena mencionar también que no solo casos confirmados, podemos también ver casos tamizados y casos fallecidos para poder tener completamente el dato, digamos, oficial de cada una de estas métricas. Vale la pena mencionarles, ahora que estamos acá, si ustedes también quieren solo confirmar el cálculo del último tablero, nos vamos a la página de COVID-19 y aquí en el semáforo podemos ver, podemos descargar la alerta que es vigente. Esta es la alerta de la vez pasada, que es la que yo les estaba mostrando anteriormente. Y aquí lo que podemos ver es, vamos a ver,
Vamos a verlo normal. Ahí está. Entonces aquí normal ya podemos ver los casos que se detectaron durante esas 2 semanas, la cantidad de pruebas que se realizaron durante esas 2 semanas y los cálculos que se realizaron que dieron esa última colorización. Entonces hay distintas maneras de hacerlo, sin embargo aquí solo está en tabla. Entonces ahora podemos ir a la página del INSIT. Y este va a ser un reflejo de la página oficial del ministerio, donde primero nos van a mostrar los datos a nivel nacional. Solo que cargue. Ahí está, los datos a nivel nacional, un mapa de calor con todas las, donde hay, digamos, más incidencia. Nos va a mostrar el mapa, digamos, los colores de las alertas actualizado. Y también un mapa colorimétrico de los municipios. Luego nos vamos a nivel municipal acá. Y aquí vamos a tener tanto los municipios de Huehuetenango como los de Guatemala. Si seleccionamos Guatemala, nos van a aparecer acá los municipios que han sido priorizados por parte de PCI y de los cuales ustedes forman parte. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, Amatitlán o veamos Guatemala, donde hay más casos. Podemos ver toda la línea de tendencia de positividad, de tamizados, de confirmados y de fallecidos. Y podemos ver claramente dónde hubo un inicio de una segunda ola, cómo pareciera que ahora empezamos otra vez a bajar y cómo ha sido el comportamiento en términos de número de tamizados diarios, que eso impacta directamente en la positividad. Es decir, cuando no hay muchos casos, vemos que la positividad sube. Perdón, cuando no hay muchas pruebas, vemos que la positividad sube. Cuando empezamos a aumentar las pruebas, vemos cómo la positividad empieza a bajar y empieza a haber una meseta con algunos picos, pero primordialmente una meseta. Y luego los fallecidos, pues hay cierta brecha entre el pico de casos 2 semanas después, pico de casos acá, pico de casos acá, una semana después, un pico de casos acá. Entonces, más o menos, el tablero permite de una manera más rápida poder ver cómo está la evolución de casos a nivel municipal y compararlo o ponerlo en contexto con el nivel nacional y con el nivel departamental. Vemos, como les decía yo en el ejemplo de Guatemala, que sigue más o menos la misma tendencia que el nivel nacional por la cantidad de pruebas que están realizadas. Bueno, y tenemos también un mapa de calor donde de alguna manera nos muestra con un punto proporcional a la cantidad de casos confirmados que se han detectado en esas regiones. Así podemos ver otros municipios, cómo han estado y cómo se comporta la positividad, el número de tamizados, casos y fallecidos. Muy bien, vamos a cerrar acá. Y luego pues teníamos el ejercicio con el municipio de Huehuetenango, pero es el mismo que hicimos la vez pasada, solo que ahora para poderlo ubicar en el tablero. Entonces, con los datos que podemos obtener de la base de datos de COVID-19, nosotros podemos calcular estos 3 datos y ubicarlos en el tablero. En este caso, tiene una tasa de 176, es decir, mayor a 55, una tasa de pruebas entre 15, perdón, una porcentaje de positividad entre 15 y 25 y una tasa de pruebas entre 0.6 y 0.8, lo cual nos da sumados un total de 8 puntos y esto es lo que nos muestra acá el semáforo. Y con eso dejaría el taller del día de hoy, pero los invito ahora que terminamos a que podamos intercambiar pues sus comentarios, si tienen alguna pregunta y sus experiencias hasta ahora, cómo han sido
en sus municipios. Así que abro el micrófono para su participación. Muchas gracias. Ok, si, bueno, si no hay muchos comentarios, solo quisiera pues aprovechar el momento para adelantarles que en la próxima sesión vamos a estar viendo un estado, digamos, actual de la epidemia y vamos a ver también cómo es que se realiza, cómo es que se puede realizar este consumo, esta interpretación de los datos en los tableros para poder realizar esta toma de decisiones informada que es tan importante para poder ir ayudando a cada uno de nuestros municipios a ir saliendo adelante en la mitigación de este virus que pues, ha paralizado todo el mundo y Guatemala no es la excepción. También vamos a ver la elaboración de boletines epidemiológicos. Y tenemos, de hecho, ya algunos hechos, algunos bosquejos de un boletín, donde también va a ser importante su retroalimentación de saber qué es lo que les sería útil, qué es lo que les gustaría ver en los boletines. Y más bien, pues que nos cuenten también cómo ha sido esa experiencia hasta ahora y cómo pudiera ayudar la realización de estos boletines. Y vamos a ver algunos pasos que nosotros hemos sugerido a la hora de hacer este análisis e interpretación de los datos de la epidemia, para que ustedes pues puedan realizar realmente esta toma de decisiones con base en los datos, es decir, basados en evidencia. Nos preguntan de epidemiología nororiente, si pueden compartir las presentaciones. Sí, con mucho gusto. Quizás Nadia nos pueda apoyar en ese tema de compartir las presentaciones. Y también Sí, vamos yo con a... mucho gusto se las estaré enviando por correo. Muchas gracias. Y el link a la grabación de la presentación. Así que no sé si alguien tendrá algún otro comentario. También puede utilizar el chat para realizarlo. Y les hago un amable recordatorio también a que completen la encuesta. Todo eso lo estaremos enviando por correo y también aprovecho solo para recordarles que la tercera sesión se va a realizar el otro martes, siempre de 1 a 3 p.m. y la cuarta sesión el jueves 11 de 1 a 3 p.m. también, para que estén pendientes y lo puedan agendar. Muchas gracias. Bueno, entonces si no hay más comentarios, voy a dejar de compartir acá. Pues yo de nuevo les agradezco que se hayan tomado el tiempo de poder pues asistir a esta reunión virtual y que les sea pues de provecho estas herramientas que estamos lanzando con PCI y la Universidad Rafael Andino. Sí, con gusto. Las fechas, Nadia, de los próximos Sí, talleres. la tercera sesión se va a realizar el martes 9 de febrero, o sea, el de la otra semana, de 1 a 3 p.m. Y la cuarta el jueves 11 de febrero, siempre de la próxima semana, de 1 a 3 p.m. Yo de igual manera les estaré enviando un recordatorio un día antes y el día de las presentaciones.
Ok, muchas gracias. Excelente, muchas gracias a todos. Entonces, estamos en contacto. Damos por terminada entonces la sesión, siendo las 2:33. Muchas gracias. Gracias a todos y gracias, doctor Monzón, por su presentación y su tiempo y a todos por su asistencia. Y quedamos siempre a las órdenes ahí en nuestros correos electrónicos. Gracias, nos vemos. Feliz tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.